vamos a hablar de, como decíamos, de la capacitación e implementación de BIM en la ingeniería, en empresas de construcción industriales en Colombia. Como decíamos, Germán Alexander Acuña es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y es también máster en BIM Management con EADIC y doble titulación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Posee mucha experiencia como integrador de proyectos de infraestructuras y administración del transporte y como gerencia y dirección de proyectos de BIM Manager. Ha participado en la estructuración de proyectos de asociaciones público-privadas, de proyectos aeroportuarios, donde estuvo en el cargo de director de desarrollo y redes de servicio de OPAINSA, y de proyectos carreteros, líder de estructuración. Actualmente, BIM Manager en el consorcio Autopistas Urbanas. Así que nada, pues adelante. Eh, Mi nombre es Germain Acuña. Como les comentaba hace un momento Ricardo, la experiencia que les vengo a comentar es una experiencia de una empresa que acabamos de crear que se llama BIM International. Somos una empresa joven, muy joven. Tenemos poco menos de un año de habernos dado a la tarea de crear esta empresa y que nace con la idea de emprendimiento justamente de haber hecho el máster de BIM Management en Infraestructura de Ingeniería Civil con EADIC. Y en realidad como una tarea de búsqueda permanente de que las cosas como las estamos haciendo en presente, no necesariamente las estamos haciendo de la mejor manera, las podemos hacer mejor. De seguro estamos logrando los objetivos, estamos haciendo nuestros proyectos, nuestras obras, pero no de la mejor manera en la que la podemos hacer. Como decía Ricardo, tuve la oportunidad de participar como director de desarrollo del concesionario OPAIN. El concesionario OPAIN es el que administra el aeropuerto El Dorado aquí en la ciudad de Bogotá. Estuve durante toda la etapa del proceso de construcción del proyecto durante sus primeros 8 hitos. Y recientemente he tenido la oportunidad de participar en la estructuración de proyectos de asociación público-privada de iniciativa privada. Ahorita hablamos rápidamente de qué es ese tema y cómo es que nos estamos vinculando a ellos. Y la participación en esa clase de proyectos lo que me permitió fue justamente en un poco un sentimiento de frustración al comienzo, de ver cómo 50 años después seguimos haciendo grandes megaproyectos con las mismas técnicas de esas de hace 5 décadas. Muchas de las tareas que realizamos las seguimos haciendo con el mismo equipo de maquinaria, con la misma tendencia y la misma línea de trabajo. Y los problemas que nos encontramos en los proyectos carreteros siempre son los mismos. Siempre son los mismos problemas. Siempre hay una red que produce una interferencia, siempre hay una rasante que no dejamos de la manera adecuada, un empalme que no cuadra con la estructura. Eso significa que tenemos que cambiar la forma de pensar. Y esto justamente lo que vamos a ver es lo que nos permitirá un poco lo que en el caso particular nuestro de BIM International hemos encontrado que es un camino, una apuesta, no necesariamente es que esta sea la verdad que estamos revelando, sino es la apuesta que hacemos y una propuesta de camino de hacia dónde debemos enfocar el tema. Como les decía, ¿quiénes somos? Una empresa colombiana muy joven que queremos justamente es apoyar al sector de la infraestructura y la construcción enfocados en la metodología BIM. Y eso tiene una particularidad muy fuerte, y es que las grandes empresas colombianas de infraestructura, de las cuales mencionaremos ahora unas más adelante, tienen una gran experiencia acumulada y han desarrollado grandes proyectos, y de manera positiva, de manera efectiva, lo han logrado. Por lo tanto, esta clase de metodologías, cuando venimos a hablar de estos temas que empiezan a entrar con fuerza en Colombia, es un poco difícil. Siempre presenta una reacción no positiva con respecto al tema. Y más aún cuando son proyectos de tipo carretero o proyectos de infraestructura vial, que son en la que nos vamos a concentrar para charlar. Pues bien, la incursión de la metodología BIM en Colombia. Hay muchos grandes proyectos y muy buenos ejercicios de grandes industriales que pueden mostrarnos muy buenos ejemplos y resultados y que lo han hecho aquí con EADIC de proyectos de infraestructura en BIM, pero sobre todo muy concentrados en lo que son edificaciones. Y eso es parte de una frase que utilizaremos más adelante. Muchos de los ingenieros lo que nos encontramos es frustrados cuando entramos a buscar en la nube, en la que hoy encontramos todo y como realizamos esta clase de cursos de másters online con EADIC, mucha de la información que se encuentra es dirigida exclusivamente al sector de la edificación. Y tratamos de buscar información de, bueno, y algo en infraestructura vial, es muy poco.
o está en idiomas para los que algunas de pronto no sean comprensibles. Hay mucho tema en alemán, por ejemplo. Entonces quedamos un poco limitados con respecto a ese tema. La aceptación en el campo de la infraestructura, de la industria de la construcción, y ojo con esas palabras, es una industria. La construcción tiene que verse como un proceso industrializado. Y ese cambio de mentalidad que tiene que darse entre los grandes industriales que desarrollan esa tarea genera unas actividades que más adelante vamos a ver como un caso práctico positivo, ejemplar de lo que se logra cuando se ve como un proceso industrializado la construcción y no como algo para ir desarrollando a medida que voy presentando los problemas. Y lo que les mencionaba, las grandes empresas han desarrollado proyectos de alta envergadura a nivel de infraestructura vial. Ustedes saben que estamos en pleno auge de los proyectos 4G, 4 oleadas de proyectos 4G desarrollados por iniciativa pública del gobierno que han sido asignados a diferentes empresas constructoras de infraestructura vial. Y adicionalmente proyectos desarrollados bajo iniciativas de asociación público-privada, de iniciativa pública o de iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son de iniciativa pública es porque es la parte del gobierno es quien desarrolla el proyecto y lo abre para que se presenten bajo ciertas condiciones los proponentes, los sponsors, que es diferente a cuando hay una licitación. Cuando es de iniciativa privada, significa que hay una serie de originadores de una idea que se asocian, que tienen un músculo financiero porque son proyectos que pueden estar superando billón de pesos tranquilamente dependiendo del tipo de alcance, proponen una idea a su contraparte, que sería la parte pública, y se ponen de acuerdo para desarrollar el proyecto sin que la parte pública ponga lo que decimos coloquialmente acá, sin poner un solo peso para la ejecución de la infraestructura, y en carreteras se remunera a partir de la implementación de peajes, que es todo lo que estamos viendo nosotros en este momento. Y es que es algunos de los que he tenido la oportunidad de participar y que tiene una connotación muy importante. Las asociaciones público-privadas y los proyectos 4G nacen de la evolución de la materialización de los riesgos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la parte pública usualmente, el gobierno nacional, cuando hace esta clase de proyectos, hablemos por ejemplo del túnel de la línea, pues hemos escuchado aquí hablar de ese túnel en algún momento en Colombia, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay que hacer una nueva adición? Que hay que hacer ahora un nuevo contrato para las partes de mecánicas. Y todo ese tema es cubierto con riesgo a cargo del gobierno. Es decir, el gobierno saca una nueva licitación con recursos públicos para cubrir, por los motivos que sea, y poder terminar el proyecto. Cuando se hace bajo una iniciativa privada, esos riesgos en la estructuración, en la construcción, son asumidos por el privado. Es decir, si el privado se equivoca a la hora de hacer los diseños, a la hora de estimar los presupuestos, aquí le va a doler a ese señor privado. Eso significa que se le asignó el riesgo al privado. ¿Qué le interesa al privado entonces? Hacer los mejores diseños posibles para que en una etapa temprana, cuando todavía está en el papel el diseño, cuando todavía no le ha costado más que los diseños y a un grupo de consultores, hacer los mejores diseños posibles y de la mejor manera para que ese presupuesto sea tan fino como le sea posible, porque son diseños de factibilidad, para que cuando pase a construcción se encuentre la menor cantidad de sorpresas posibles. Y ojo con eso, la menor cantidad, porque no se puede pretender que todas sean encontradas con una serie de prospecciones que se hacen aleatoriamente. Y eso abre una puerta justamente para lo que estamos hablando aquí de la metodología BIM. Cuando estos grandes industriales de las construcciones de proyectos carreteros quieren minimizar esos riesgos, la teoría del riesgo lo que dice es implemente procesos industriales de calidad y de mejora en sus procesos de diseño para que el proyecto, lo que usted produzca, sea tan parecido como sea posible a lo que va a tener que construir. Y eso es uno de los pilares de BIM. Desarrollar unos modelos tridimensionales en una máquina, en un computador, en lo que uno llama una maqueta virtual o en un prototipo de diseño previo, que se parezca tanto al puente o a la vía que voy a construir luego, que pueda utilizar esa información en todos los ciclos de vida del proyecto. Diseño, construcción y operación y mantenimiento. Y cuando yo hago un proyecto carretero por APP, yo voy a responder por ese proyecto por hasta 30 años. Significa que a mí también me interesa hacer ese proyecto con la mejor calidad posible para que mi operación y mantenimiento sea lo menos costosa posible. Tengo que hacerla, tengo que ejecutarla, pero tiene que ser al menor costo posible para que mi riesgo sea el menor posible. Y quienes me prestan la plata, que son los bancos, cuando vean que yo he hecho un muy buen trabajo en esos diseños y tengo muy controlados los riesgos, no vean inconveniente en decir, yo financio esa obra.
que es lo que ustedes de pronto escuchan en las noticias, hey, se dio cierre financiero del proyecto 4G de tal parte. Cuando dicen eso en las noticias significa que hay un banco o un medio privado, internacional o nacional que ha decidido financiar ese proyecto. Y para financiarlo es porque se siente tranquilo, hasta cierto nivel de riesgo, de poner una plata en riesgo para que haga la obra y se la devuelva dentro de 10, 15 años. Con los intereses, por supuesto, pero que de tal manera que se va a dar dentro de ciertas condiciones. Entonces, habiendo contado ese tema de por qué es el tema de las 4G y de las APP, pues hablemos de la calificación del riesgo. ¿Cómo calificamos el riesgo? ¿Y cómo lo vamos a vincular ahorita al tema de hablar un poco de BIM? Primero, pues el riesgo, aunque existe la resistencia al cambio y la baja flexibilidad a la hora de adoptar las nuevas metodologías y que se le califica como un riesgo alto, apostar por nuevas formas de trabajo, vamos a ver un ejemplo de cómo sí se puede lograr, por lo menos en la etapa de construcción bajo un esquema global. ¿Cómo podemos mitigar esto nosotros? Primero entrando en etapas tempranas. Hablemos directamente de la metodología BIM e incluso vamos a ver ahorita en el ejemplo que no hablan de ello como BIM, hablan como un proceso industrializado de construcción en el cual controlan con calidad cada uno de los pasos para llevar a cabo la construcción del proyecto. Pero detrás de eso lo que está corriendo son unos modelos computarizados muy fuertes de ingenieros estructurales, ingenieros geotecnistas, diseñadores geométricos de vías y otra gran cantidad de disciplinas dentro de la parte de vías para lograr desarrollar esos diseños e integrarlos de tal manera que hay una secuencia constructiva completa. Y el ejemplo es este. Hace 15 días ustedes escucharon que el señor presidente de la República estaba inaugurando el gran viaducto del Manglar, que estaba incluso, lo vieron allá fundiendo la última losa del viaducto. Es un viaducto de 4.6 kilómetros y de un costo estimado de 350.000 millones de pesos. Es decir, no es un tema menor. Fue un proyecto supremamente importante y tiene una gran particularidad. Pasa por encima del manglar de la Ciénaga de la Virgen. La licencia ambiental que tenía para poder cruzar por ahí exigía el mínimo impacto posible. Ustedes saben, o no sé si lo saben, hace unas décadas el manglar fue severamente afectado por unas inapropiadas técnicas de la vía original cuando se construyó, de tal manera que parte del manglar murió y en grandes extensiones. Por lo tanto, con ese antecedente la exigencia era, muy bien, puedes cruzar el proyecto por encima, pero estoy atento a que me cuentes cómo vas a hacer para construir un viaducto de 4,5 kilómetros sin llenarme de concreto mi manglar. Y si lo asesinas, si muere ese manglar, vas a tener unas condiciones pecuniarias muy complejas. Pues bueno, este proyecto fue desarrollado por la Concesión Costera, de la cual uno de los socios es uno de los sponsors de una de las APPs en las que he tenido la oportunidad de participar. Y lo que ellos hicieron fue desarrollarlo con esta metodología italiana, que la llaman ellos top-down, que no es otra cosa que esa viga que ustedes observan allí de color amarillo, esa cercha, es una lanzadera. Esa estructura tiene una serie de ruedas que se desplaza y lo que lleva por dentro es un transportador de pilotes. Cuando va a colocar en cada una de estas pilas, en cada uno de estos pilotes, lo que hace es que se levanta y permite que baje suavemente el pilote y lo hinca, lo clava ya directamente sin tener que haber material fraguado ni haber material suelto directamente sobre el agua. Son pilotes que ya están endurecidos y totalmente listos para recibir carga. Directamente allí funden el dado, ponen la siguiente viga y la máquina va avanzando directamente sobre el corredor. Es una tecnología, obviamente, es un know-how de una empresa italiana con el cual lo que el consorcio hizo fue hacer un llave en mano. Le dijo, señores consorcio italiano, yo quiero que me haga esta obra, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Y qué hacen? Volvamos a hablar del riesgo. Transfieren el riesgo. Usted se encarga de que yo cumpla con mis licencias, con mis permisos, me entrega la obra en unos plazos determinados y con esos mínimos impactos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Detrás de esto hay un patio de maniobras completo en donde se producen de manera industrializada todos los pilotes para que alimenten permanentemente por la parte de atrás con esa serie de camiones a la máquina, para que la máquina nunca pare de hincar pilotes, porque si deja de hincar pilotes dejan de ser efectivos, y si dejan de ser efectivos allí se está yendo el recurso con el cual fue contratado originalmente, y para ellos eso no les interesa, de tal manera que en ese patio producen y literalmente, vamos a utilizar la palabra, cocinan el concreto, lo hacen al vapor, de tal manera que en unos tiempos muy cortos tienen esos pilotes llegando a gran cantidad de resistencia, los producen, los curan, los empacan en una serie
transportadores, los llevan al camión, los montan en la lanzadera, los hincan, y así todos los días. Por eso es que este es el proyecto que ya terminó anticipadamente a los tiempos establecidos contractualmente. Y por eso estuvieron allá inaugurándolo hace un par de semanas. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que venimos a hablar hoy? Pues muy sencillo. Lo que realmente ocurre dentro de ese patio de maniobras para poder construir esos pilotes, para que lleguen a la resistencia, es un flujo de trabajo bajo una metodología BIM. Lo que ocurrió allá realmente, aunque le ponen otro nombre, porque ellos le hablan de un proceso de calidad del concreto, para asegurarse que sea un flujo industrializado, es hacia donde apunta todo lo que estamos charlando de la metodología BIM. Asegurarnos que utilizamos los mismos sistemas coordenados, asegurarnos que utilizamos, el geotecnista está utilizando un flujo de trabajo en el cual lee la misma información que el estructural, lo montan sobre la misma plataforma. Ese viaducto fue modelado íntegramente de manera previa en un computador, en 3 dimensiones y en 4 dimensiones, con el tema del presupuesto y el tiempo, antes de ser puesto allá. Asegurándose que cuando colocaran los pilotes, realmente ahí iba a quedar la pila. Una vez se colocaran esos pilotes, si esa pila no podía ir ahí, el puente literalmente no podía continuar. Ese lujo no se lo podían dar, así que se hace una construcción virtual previa del proyecto. Y este es un ejemplo de por qué sí se puede desarrollar, aunque lo que se hizo fue entregar una llave en mano a un consorcio extranjero que tenía ese know-how. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como colombianos? Pues tenemos dos opciones. Podemos, como lo hacemos, que es estar contentos, aplaudir el proyecto y ver cómo se ejecutó y cómo se va la empresa italiana. O podemos hacer parte del mismo, copiar ese conocimiento, hacer transferencia de conocimiento y generar conocimiento. Y es allí donde se vuelve importante de lo que venimos a hablar hoy, que es cómo hacemos para capacitarnos y para recibir ese conocimiento en una década o en 15 años nosotros seamos los que estamos haciendo esa clase de proyectos, aquí en Colombia y afuera. Es hacia allá hacia donde tenemos que apuntar. Y la metodología que tenemos que utilizar, la que nos está llamando a que se utilice, no es la que tenemos. No es la metodología en la cual somos, en los proyectos de infraestructura usualmente tenemos geotecnistas, geólogos, estructurales, de redes húmedas, de redes secas, prediales, en las cuales cada uno ya tiene una metodología implantada dentro de su oficina. Y no me hablo con el vecino, así seamos los mismos consultores. Y veremos al final unos dibujos, unos esquemas muy particulares de un ejercicio que hicimos que les va a mostrar por qué eso no funciona y por qué a veces mucha de la carga recae sobre el contract manager o el coordinador de proyecto o el nombre que le queramos colocar. Realmente el rol que le queramos dar, independientemente de la profesión que se maneje. Y es que recae sobre ese integrador de proyecto prácticamente toda la responsabilidad de que lo que entrega cada uno se hable en un solo idioma. Y debo decirlo, infortunadamente, no lo hacemos así siempre. Muchas de las cosas y de los errores que nos suceden, y tenemos muchos ejemplos para hablar, pero de eso no vamos a hablar de temas positivos, es justamente porque no integramos la información previamente. Y así pasa de los diseños a la construcción. Y cuando estamos en la construcción, ya con el pilote fundido, es que toman la foto de 15 cascos blancos mirando todos hacia abajo. ¿Y ahora qué hacemos? El pilote ya está fundido. Ya no puedo poner la pila ahí y llevo una semana de atraso. Ahora sí llamen al que hacía el modelo tridimensional. Ya es tarde. Ya fue tarde para pensar en ese tema. La anticipación a esos temas es lo que nos trae con la metodología BIM. Pues bien, ¿qué proponemos nosotros desde BIM International? Pues con esa experiencia que hemos adquirido de la manera tradicional de hacer proyectos, hay que hacer una transición al BIM. No nos podemos seguir negando a que eso vaya a suceder. Va a suceder, está entrando a Colombia y se va a generar, pero hagámoslo de la manera más suave posible. Lo que no podemos pretender es que de la noche a la mañana nuestra empresa, hay empresas que se dedican a la construcción y tienen un staff, un personal de planta permanente. Hay otras empresas que lo que hacen es generar una consultoría y dependiendo de cómo nos va a veces, entonces a veces hay 5 profesionales, a veces hay 10. Entonces, a veces es un inconveniente pensar en que se va a capacitar a toda una empresa a costo de la empresa cuando los profesionales no están fidelizados, llamémoslos, cuando necesariamente se capacitan y a veces dicen, no, yo mejor tengo una mejor oportunidad laboral y me voy. Y eso es un punto en contra muy complicado para cada una de las empresas.
Y es un punto que hay que saber manejar porque justamente no tenemos que enfocar el tema BIM hacia vamos a capacitarnos, vamos a irnos 30 personas a llevarnos a una sala a capacitar, sino cómo lo vamos a hacer primero hacia los puntos principales y de una manera suave. ¿Cómo lo podemos hacer? La propuesta y la apuesta que hacemos nosotros es con la modelación del valor ganado y con la mitigación del riesgo. Ya hablamos un poco con el tema de cómo mitigar el riesgo, cómo proponerle a ese industrial que puede mitigar esos riesgos de construcción haciendo una inversión anticipada, ¿sí? En la etapa de los diseños, con lo cual ese riesgo se le va a minimizar en el caso de nuestros proyectos de APP, cuando el banco empieza a preguntar qué tan fiable es la información que usted tiene. El soporte de desarrollarlo bajo esta metodología es muy bien recibido porque los bancos tienen soporte internacional y eso lo llaman ellos los ingenieros independientes. Y esos ingenieros independientes valoran mucho cuando se aplican esta clase de metodologías porque muchos de ellos vienen del extranjero y dicen, genial que lo estés aplicando, qué te resultó, qué te dio, cuáles son tus puntos favorables. Entonces eso da un valor positivo para riesgo. Y el modelo del valor ganado justamente es, pues muy bien, como en el ejemplo que veíamos de la lanzadera. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se monetiza el valor ganado? Asignaron el riesgo exclusivamente a esa empresa que desarrolló el puente. Al hacer eso, ellos ya tienen un valor asegurado de que de ahí no va a suceder más. Cualquier riesgo que se materialice, está respondiendo el otro. Pues muy bien, tenemos que poder monetizar ese valor ganado para proponerle a ese industrial como si invierte ahora X recurso, mañana no se van a materializar si estos riesgos que le podrían costar 2, 3 o 4 veces más. Los flujos de cada BIM y de BIM a CAD porque CAD se mantiene. ¿Qué significa esto? En muchas presentaciones a veces hemos escuchado, llegamos al fin de AutoCAD. Mírenlo bien porque no lo van a volver a ver. Esta es la última vez que ustedes ven un archivo CAD. Esta es una impresión personal, sé que podemos disentir de ello. A nivel personal considero esto no va a suceder. Los archivos CAD, por lo menos aquí en Colombia, son el estándar en este momento. Cuando hablamos de CAD no estamos hablando de un software en particular, estamos hablando de los formatos de WG o de CAD que pueden generar, de las cuales hay algunas casas de software que son las que mandan acá, sobre todo en Colombia casi siempre. Si se va a mantener el software, el formato de presentación CAD, pues entonces hagamos una transición suave entre ese formato de transición CAD y el formato de lo que utilizan otros software como BIM. No implantemos de manera brusca los software o los formatos BIM porque toda la información que de alguna manera hemos desarrollado está en formato CAD. Si vamos a la empresa de Acueducto de Bogotá, hay información en formato CAD. Si vamos al IDU, hay información en formato CAD. Tengo que poder tomar esa información, implantarla, colocarla en mi modelo y poderla interpretar. No es lo más eficiente, y ya lo vamos a ver nuevamente al final por qué no es lo más eficiente, porque necesariamente voy a requerir de alguien que me interprete eso que está en segunda dimensión, en unas líneas, en unos layers, y lo convierta en una tercera dimensión. ¿Es una tarea adicional? Sí, lo es. Pero será la única manera para poder interpretar eso que está en dos dimensiones y llevarlo a una maqueta virtual, porque la mayor cantidad de información está en ese formato. Y adicionalmente, vamos a tener más procesos de automatización y digitalización. Ya vimos lo que es automatizar una tarea, el proceso constructivo industrializado. Pero no solamente eso, los dibujantes, y ustedes recordarán, hace solo 40 años, todavía se dibujaba con dígrafo, con cucarrón. Yo no sé, yo alcancé en esta universidad a dibujar con cucarrón y dígrafo y con rapidógrafo, tinta china. Creo que ya no lo hacemos y todavía ya están guardados en la repisa. Y solo fueron dentro del rapidógrafo acá menos de 2 décadas. Entonces deberíamos alarmarnos y pensar que ya no vamos a hacer nada en AutoCAD y que los dibujantes de AutoCAD o que quienes manejamos AutoCAD estamos condenados. No es cierto. Lo que necesitamos es justamente empezar a migrar y saber que soy muy bueno con esta herramienta porque el mejor software es el que mejor sé usar. Con esa herramienta y debo migrar paulatinamente a las mejores ofertas de todo lo que me puede ofrecer en BIM al lado. ¿Cómo? Automatizando. Entonces ahora yo puedo imprimir por lotes. Yo no necesito imprimir uno a uno el plano y estar toda la noche ahí, sino le mando a imprimir por lotes y eso ya lo hace AutoCAD hace una década. Pero muchos no lo sabemos, muchos no lo manejamos. Incluso puede ser novedoso para nosotros decirle a AutoCAD que coja esos 1000 planos y me los imprima y yo vuelvo mañana y están impresos. Y dicen, ¿cómo hiciste eso? Con una herramienta que ya supera las 2 décadas. Ni hablar lo que pueden hacer las nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocemos todo el potencial de las herramientas que actualmente tenemos. Tenemos que llevarlas todavía más al límite y empezar a empalmar con lo nuevo que viene. Bien, un poco lo que les decía, ¿cuál es la apuesta? Pues no hacer a un lado los desarrollos de manera convencional.
la forma convencional de trabajar es lo que nosotros sabemos hacer. Los profesionales que nos desempeñamos actualmente no estamos condenados a la extinción por la existencia de BIM. O sea, llegó BIM y ahora hay BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist. Entonces ya nosotros no servimos. No. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitarnos, seguir en la línea, ser curiosos, no quedarnos quietos, empezar a movernos en la senda de la metodología BIM para acondicionarnos. Porque lo que los proyectos necesitan son a nosotros, los que tenemos esta experiencia para poderla materializar. ¿Pero cómo? Con nuevas herramientas, con nuevas metodologías y flujos de trabajo ajustados a la realidad y, ojo, con enfoque a la calidad. Eso es tal vez lo más importante que se mueve dentro de la metodología BIM. Todos esos parámetros, y que eso nos da para otras charlas de varias horas, temas un poco más complejos, están enfocados en lograr que la información se transmita con calidad, que no se deteriore entre cuando yo te la envío y tú la recibes. ¿Quién de acá ha utilizado el WeTransfer para enviar información? ¿Qué problema tiene el WeTransfer? A los 8 días, si mal no estoy, esa información se perdió. ¿Pero por qué lo usamos? Porque no, eso pesa 500 megas, 1 tera, 1 giga. Hace mucho rato los archivos empezaron a crecer de tal tamaño que ya no pasan por el correo electrónico. Entonces, o compro una versión profesional de correo electrónico y pago el Gmail profesional para que me deje pasar más grande, o me voy a un WeTransfer y te lo envío. ¿Pero qué problema tiene? A la semana, si yo no lo descargué, te estoy llamando y voy a quedar en evidencia de, oye, ni lo había mirado, ¿me lo vuelves a enviar? O dos, ¿cuál fue el que me enviaste? Es que ya lo voy a descargar y no está el link, ¿me lo vuelves a enviar? No, yo no sé, yo cogí, subí eso y ya ni siquiera sé tampoco dónde lo tengo. No tengo un sistema organizado de información, ni siquiera en mi computador. Y no respondan, pero creo que aquí casi todos nos pasa eso. Guardar en mis documentos. ¿Cierto? ¿Quién de aquí tiene un correo Gmail o Outlook que tenga organizado por carpetas? De enviados, recibidos, con contrato número 1, por profesional, por especialista. Hay poquitas manos levantadas. Y aún así, a veces cuando vamos a buscar en ese correo, a veces no encontramos los correos, ¿cierto? Eso es calidad. Ese es un enfoque a la calidad. Cuando hablamos de calidad no es que me certifiquen que estoy en ISO 9000 o que estoy en alguno de ellos, sino que el enfoque del manejo de la información me garantiza que cuando me pregunten cuál fue la topografía que me enviaste, a los 30 segundos dices versión 8 del 11 de abril de 2017, 511 megas. Ah, sí, ok, estamos trabajando en la misma, no hay problema. Mejor aún, está subido en una plataforma integrada en la cual todos tenemos acceso en lo que se llama un modelo federado. ¿Qué es eso? Para ponerlo en términos fáciles, es como, imaginémonos un gran Google Drive, donde cada profesional, en lugar de andarme mandando correo electrónico, que coge el coordinador de proyecto, lo descarga, lo abre, lo monta para ver si es, cada quien va montándolo sobre el proyecto. Y es responsabilidad de ese profesional verificar que empalmen las coordenadas correspondientes y que sea consecuente con la información. Y eso implica cambiar de mentalidad. Eso es a lo que nos está llamando BIM, a cambiar de mentalidad y a un nuevo flujo de trabajo. Un borrado de las fronteras, una visión global del proyecto y de quitarse de etiquetas. Ojo con esto, los roles, no los profesionales, ya están en el pasado. Por eso se vuelve tan importante las mejores herramientas. ¿Qué significa eso? Nos toca quitarnos la herramienta de yo soy gerente, yo soy especialista. Si yo soy especialista, no voy a campo, mando al coordinador. Si yo soy coordinador, yo voy a campo, pero no tomo fotos, mando al técnico. Cada vez las empresas, por las mismas condiciones económicas, somos empresas pequeñas. Y las mismas profesionales somos multitask, hacemos varias tareas, ¿cierto? Entonces, vamos a campo, asistimos a las reuniones, imprimimos el plano, hacemos el informe, y eso implica que sabemos utilizar de manera más eficiente muchas más herramientas. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Cuando usamos ahora en el teléfono el WhatsApp y enviamos mensajes y nos levantamos a las 5 de la mañana y mando un correo, teóricamente estoy siendo más eficiente sin meternos con el tema de calidad de vida, ¿vale? Que a veces lo dejamos pasar. Teóricamente somos más eficientes cuando antes yo tenía que llegar a mi oficina, prender el computador para ver el Outlook. Sin darnos cuenta, eso es lo que estamos haciendo. Yo me quité mi rol de, llamé a la niña a que me tome en taquigrafía la carta para que ella la redacte y la mande y la radique. No, yo mando el correo. Y sin darnos cuenta ya lo estamos haciendo. Ese es el llamado a que nosotros debemos retirarnos las etiquetas. Porque cuando vamos a participar en BIM, sí, cada uno hace una tarea. Y la tarea que mejor sepa hacer. Entonces el geotecnista pues hace su tarea de geotecnia, no lo voy a poner a hacer otra disciplina.
Y el que sabe modelar en redes, pues no lo voy a poner a imprimir planos. Él sabe modelar redes. Pero no significa que al saber modelar redes, no significa eso que no participa de la integralidad del proyecto. Estamos llamados a que se tiene que acabar el tema de que porque yo solamente sé de redes húmedas, yo no conozco el resto del proyecto. No puede ser, porque eso me involucra me lleva entonces a errores involucrados por no conocer hacia dónde está apuntando el proyecto. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Porque hasta ahora todo suena muy bonito. Listo, vamos a implementar, vamos a hacer. Pero la dificultad es justamente esa. Hay que formar un equipo capaz de integrarse y ponerlos a trabajar en un flujo de trabajo. Y adicionalmente que sepan de metodología BIM. Y yo soy ingeniero, entonces hablo de los ingenieros, no tanto los arquitectos, porque los arquitectos, como les decía, se mueven mucho más en el tema de edificación y la verdad tienen el tema mucho más avanzado y tienen muchas mejores cosas que contar. Pero a nivel de infraestructura de vías, estamos frustrados porque muchas veces no encontramos información del tema. La dificultad, no solamente hay que aprender de BIM, hay que aprender de sistemas, hay que aprender de marketing, tenemos que vendernos, hacer mercadeo, y BIM nos permite hacer eso. Nos van a seguir pidiendo formato papel, siempre, siempre. Todos los soportes van a estar en formato papel, lo que perdura es el formato papel. Y van a seguir pidiendo soportes en ofimático, o sea, en Word, Excel, PowerPoint, y en formato CAD. Esto está transcrito de esta página, es una página muy interesante que les recomiendo. Utilizan un poco el método que les estoy usando y es hablar muy tranquilamente y en un lenguaje muy aterrizado de las cosas. Y dice, muchas compañías no se pueden permitir adaptar toda su cultura a BIM, porque hay muchos trabajadores que simplemente no quieren aprender esas nuevas metodologías. Suele llevar muchos años y es muy costoso echarlos porque ellos tienen la mitad de la empresa encima. En este caso, los empresarios no abrazarían con los brazos abiertos cualquier sistema que les permitiera seguir trabajando como siempre y pasar a BIM sin que esto sea doloroso. Eso es una transición suave del BIM. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Entender cómo lo hace la empresa actualmente. No imponer nada, entender cómo lo hace y empezar a transicionar suavemente con los profesionales que ya tiene. Una imagen rápida de la dificultad de qué es BIM, como el geométrico, el hidráulico, y cada uno está con una venda, entonces uno toca el mismo proyecto y uno dice esto es una soga, el otro dice esto es una pared, esto es un ventilador, es una lanza, y el proyecto es el mismo, pero cada quien solo está viendo su pedacito, y eso es lo que se tiene que acabar. La búsqueda de la solución, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hacemos capacitaciones gratuitas, nos organizamos en un equipo de trabajo y de investigación, nos reunimos una vez al mes y nos reunimos a qué? A charlar como estamos charlando acá. Primero hay un momento de esparcimiento y luego nos ponemos a hablar temas serios. Cada quien habla desde su óptica y desde su especialidad profesional en cómo debemos empezar a involucrarnos para lograr una sinergia en el tema BIM. Evoluciona la virtualidad, ahí está el señor Skype. Entonces ya como Bogotá es tan complicada para moverse, las vamos empezando a hacer virtuales. Nos encontramos en una sala y charlemos del tema virtualmente. Pongámonos un nombre, decimos llamarnos BIC, mañana puede cambiar, BIM International Group, démonos una etiqueta. Fidelizar los integrantes, algo muy importante para mantener que hoy estoy con ánimo de participar, pero mañana todos tenemos trabajo. Pero tenemos que, en ese grupo, ¿qué es lo que hacemos? Donamos nuestro tiempo. Donamos nuestro tiempo para reunirnos cada vez de esas y tomamos un ejercicio real. Lo desarrollamos y el más competente de todos le explica a los demás cómo lo hizo. El geométrico hace la parte geométrica y le explica a los demás cómo lo hizo y los demás empiezan a aportar cómo es que van a integrarse con su disciplina en ese desarrollo de ese proyecto. Un equipo multidisciplinario de todas las especialidades. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Muy importante lo que les decía, no es imponer, sino ¿cómo haces tú actualmente tu tema geométrico? No sé cómo lo haces, cuéntame cómo lo haces y vemos cómo lo integramos a la metodología BIM. Y el tema de las conferencias gratuitas. Creación de estándares, como parte incluso del trabajo final de máster, se crearon una serie de plantillas, un tema un poco más para otras charlas, para la coordinación técnica y contractual de los proyectos. El tema no solo es técnico, es contractual. El hecho de que yo les decía que ahora el profesional responde al entrar al modelo, eso cambia su contrato y cambia las responsabilidades que adquiere. Los estándares y bibliotecas. Ya para terminar vamos a ver 3 imágenes de un ejercicio real. No puedo mostrar la referencia porque es de uno de los proyectos de asociación público-privada y esos tienen unas condiciones aún de confidencialidad muy fuertes. Ya hacia el mes de agosto va a ser pública esta APP, es la APP de la LOSUR, que de pronto ustedes la han escuchado hablar por el señor alcalde de Bogotá.
Cuando ya sea pública podremos en otra ocasión ver estos dibujos con mayor detalle. Por ahora solo les voy a mostrar una puntica para materializar el ejemplo de lo que les estoy contando. ¿Qué hicimos? Por condiciones contractuales ya estaban contratados los especialistas, cada una de las disciplinas. Los especialistas, pues como todos nosotros, no trabajamos la metodología BIM, no la tenemos implantada. Y si uno de ellos la trabajara, un poco podríamos hacer porque necesitamos que todos se integren al sistema. Así que dijimos, no hay problema, arranquemos. Pero dijimos, tenemos que empezar a involucrar de manera suave la metodología BIM. ¿Cómo lo hacemos? Invirtamos un recurso, convencimos a nuestros jefes de invertir un recurso con el tema de si logramos identificar ahora algunas interferencias más adelante en construcción y para los bancos, tú vas a evitarte y vas a tener un menor riesgo y vas a recuperar esa inversión que hiciste ahora. Cuando hacemos eso, hacemos estos primeros dibujos. Eso es una foto y por eso se ve así un poco triangularizado. ¿Qué es eso? Eso es un puente. Esa es la conexión de una oreja a un puente principal. Lo que ustedes ven aquí son los pilotes y las zonas de las pilas. El diseñador estructural, teóricamente, sobre el diseño geométrico aprobado, realiza el diseño estructural del puente. Pero cuando lo llevamos de 2D, porque está en CAD, recuerden ustedes que hablábamos que está en CAD, y lo llevamos a BIM en uno de sus software, encontramos cosas como estas. La oreja no conecta con el puente principal. Y ahí empieza uno a preguntarse, ¿quién tuvo la culpa? ¿Será el geométrico? ¿Será el estructural? ¿Será el que hizo el dibujo? Porque tuvimos que levantarlo en 3D. Pues por supuesto, esto implica todo un reproceso. Hay que entrar a sentarse con los 3 que participaron y ver dónde estaba el tema. Hagámosle un zoom al tema. Observen ustedes la diferencia en este punto prácticamente superaba el metro, lo cual es sencillamente inaceptable. Si estos planos hubiesen pasado a construcción, el menor comentario hubiese parecido al que hizo nuestro colega hace un momento de que es esta miércoles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto se llama la detección temprana de conflictos y de interferencias. Y aquí fue donde empezaron a pararnos alerta y decir lo que usted está diciendo, ¿cómo es que lo que usted hace? ¿Cómo ya empezaron a ponernos bolas? Porque desde la etapa temprana, cuando esto estaba en un computador, empezamos a detectar cosas que de otra manera sería imposible encontrar. En 2D esto no se ve. Esto se ve cuando el contratista de obra está con la retroexcavadora en el sitio. Por supuesto, esto no se quedó así. Esto hubo que hacer toda una regenería, todo el proceso. Ya la cosa quedó mucho mejor. Este es el resultado final de lo que se logró. Y esto es lo que va a ser la intersección de la LO por calle 13, una vez solucionados todos esos problemas a nivel de factibilidad. Y para cerrar, pues, ¿qué puedo decir? Son diseños a nivel de factibilidad y significa, hablaba del ciclo de vida de un proyecto BIM y ciclo de vida de un proyecto APP. Esos son proyectos a 30 años. Por lo tanto, esto es solo el comienzo. La idea es que ese modelo BIM sea el input para una vez empiecen a hacer ahorita los diseños de detalle. No lo desechamos y contratamos otro consultor y volvemos a rediseñar. No, tomamos este modelo y sobre ese construimos el nuevo modelo virtual en detalle. ¿Qué es en detalle? Hay que ponerle los refuerzos, los verdaderos espesores de las estructuras de concreto y volver a remodelar y volver a hacer detección de interferencias y volverlo a cerrar. Y una vez pasa a construcción, el modelo se lo lleva al constructor para construirlo con ese modelo. ¿Habrán planos en papel? Por supuesto, pero va a tener ese modelo siempre para consultarlo. Y una vez construido, hay que volverlo a alimentar, porque ¿qué hay? Planos as-built, redes que creímos que iban por acá y las pusimos por otro lado. Vuelves y alimentas, ¿y para qué queda? Para un concesionario que va a estar 30 años administrando un activo. Eso vale oro en una concesión, tener un activo modelado desde el día cero y no cuando ya estoy en la concesión, decir, sería bueno haber tenido unos planos mucho más chéveres que los que están en la biblioteca colgados y que le cayó agua y ahora están moceados. Para terminar, una reflexión y 3 recomendaciones. Lo que me llevó justamente, como les decía, la frustración de ver muchas veces que las cosas no se hacen como quisiéramos y como podríamos hacerlas, es la mejor recomendación que les puedo dar. Para los que están inquietos, los que quieren aprender de tema BIM, justamente estamos en el lugar ideal, en el lugar donde esta clase de máster nos permiten enfocarnos hacia lo que verdaderamente es BIM. Segundo, si tienen alguna duda, como les digo, tenemos un grupo de trabajo. Ahorita podemos charlar y les comparto la información de dónde nos pueden encontrar. Dudas que tengan, si las tenemos las respuestas, con todo gusto se las daremos. Si no las tenemos, sabremos a dónde buscar y sabremos a dónde, y entre los dos podremos encontrar la respuesta y cómo poder ayudar a encaminar a esa senda de la metodología BIM para quienes quieran y en este momento se sientan que ese es el camino. Y para quienes aún consideran que no lo es,
replantéelo, tiene una oportunidad, el BIM llegó, está aquí y tenemos que involucrarnos en ellos. No tenemos otro chance y tenemos que involucrarnos como pioneros y cómo llegar a esta clase de proyectos de una mejor manera. Gracias por su tiempo y una buena tarde. Hasta luego.